vamos a ver en esta oportunidad es la destilación en múltiples etapas. Anteriormente hemos visto la destilación en una sola etapa, tanto en un proceso continuo como en un proceso batch. Ahora vamos a ver la destilación en múltiples etapas y específicamente lo vamos a hacer para un proceso continuo. Entonces, destilación en múltiples etapas. Acá está representado el proceso. Lo vamos a describir en la siguiente imagen, en qué consiste. Acá tenemos la misma imagen. Tenemos la alimentación que ingresa al proceso, es la torre de separación. En este caso, cada una de estas líneas representa una etapa. Esas líneas representan una etapa de equilibrio, entonces por eso se llama en múltiples etapas. Entonces tenemos una alimentación, la alimentación puede estar en cualquier fase, puede ser líquido saturado, líquido sobreenfriado, vapor saturado, vapor sobrecalentado. La mezcla puede ser, podemos poner una alimentación incluso de dos fases, ¿no? En equilibrio líquido-vapor. Entonces, acá la alimentación puede estar en cualquier fase. Estamos hablando de una destilación binaria, o sea, la alimentación va a ser una mezcla de dos componentes. Acá. ¿Qué se pretende con la destilación? Es separar ambos componentes, ¿no? Entonces, para lograr un mayor grado de separación, se hace en múltiples etapas. Entonces, con una sola etapa no se logra a veces separar en gran manera. Entonces, es por eso que se ponen varias etapas para que el grado de separación sea mayor. Entonces, acá estamos con la alimentación. Les decía que la alimentación puede ser líquido, vapor, una mezcla de líquido-vapor, vapor sobreenfriado, vapor saturado, vapor sobrecalentado o vapor saturado, ¿no? En cuanto al líquido, puede ser líquido saturado o líquido sobreenfriado. Entonces, acá se va a alimentar, ¿no? Imaginen que la alimentación es líquida, como está aquí en el diagrama. Entonces, ¿qué va a pasar? Viene por acá el líquido que se está alimentando, si fuera líquido. Por gravedad, esto va a ir bajando porque la densidad del líquido es mayor. Entonces, los líquidos descienden y el vapor va a ascender. ¿Ya? Entonces, por acá viene el líquido, va descendiendo, y en cada una de estas líneas se va a producir el equilibrio líquido-vapor, se va a producir una etapa de equilibrio. Entonces, a medida que el líquido va bajando, se va a ir ganando, en cuanto al más pesado, va a ir ganando la concentración, va a ir subiendo la concentración del más pesado. O sea, con el líquido se va aumentando la concentración del más pesado, viene por acá. Por acá va a salir el líquido, ¿no? por la parte inferior de la torre. Ingresa a este sistema, a este equipo que se llama revaporizador, rehervidor también se llama. Entonces, ¿qué hace este equipo? Lo que hace es generar vapor, ¿no? Ingresa por aquí líquido y acá tenemos... acá se le da energía, se le da calor y se va a generar este vapor. Entonces, este líquido que ingresa se va a partir en dos. Una parte se va a convertir en vapor y otra parte va a permanecer como líquido y va a salir acá como líquido, ¿no? Y eso se le llama residuo. También se le llama producto de colas. Entonces, este revaporizador, rehervidor, lo que hace es generar la fase vapor, ¿no? Entonces, por aquí ingresa el líquido, una parte se evapora y otra parte permanece como líquido y sale por acá, ¿no? Como el residuo. Entonces, este vapor viene por acá, como tiene una menor densidad que el líquido, este vapor va a ir ascendiendo, ¿no? Asciende, viene por acá, sale por la parte superior el vapor, ingresa a este otro equipo que se llama condensador. Ahora, el condensador puede ser de dos tipos, un condensador total o un condensador parcial, ¿no? Entonces, ingresa por aquí el vapor. Si es un condensador total, todo el vapor que ingresa se va a convertir en líquido. Entonces, todo el vapor que ingresa por acá va a salir por aquí como líquido. Y este líquido se va a partir en dos. Una parte se retorna a la torre como reflujo
y otra parte sale como producto del destilado. Entonces, eso es en el caso de un condensador total. ¿Qué pasa con un condensador parcial? Como su nombre indica, parcial, o sea, no lo va a condensar totalmente. Entonces, viene por acá el vapor, una parte se va a condensar líquido y va a retornar, y la otra parte permanece como vapor, entonces el producto va a salir como vapor. Entonces, es un condensador parcial. Entonces, podemos tener un condensador total, su nombre propio indica, ¿no? Total quiere decir que todo el vapor se va a condensar en líquido. Y un condensador parcial quiere decir que el parte de este vapor que está ingresando al equipo se va a condensar como líquido y otra parte va a permanecer como vapor, ¿no? Esa es la diferencia entre un condensador total y un condensador parcial. Les decía que este proceso se hace con el objetivo de lograr una mayor separación, ¿no? Si solo se hace una etapa, como hemos visto anteriormente, el grado de separación no es muy grande. Entonces, al aumentar el número de etapas, se puede lograr un mayor grado de separación. Ahora, cada una de estas líneas, les decía que representa una etapa de equilibrio. Entonces, acá, una parte de esta torre se ha graficado acá. Esto indica eso, que una parte de acá se toma. Y esto es lo que está pasando en el interior de la torre. Entonces, acá, esto lo que indica por acá es el líquido que está descendiendo, ¿no? Este es el líquido que va descendiendo por acá. Este es el L que va descendiendo. Viene por acá, esto es como un cilindro, baja por acá. Y se pone en contacto, por aquí está subiendo el vapor, como indica, ¿no? Por aquí sube el vapor. ¿Dónde se pone en contacto para que exista el equilibrio líquido-vapor, ¿no? Acá está subiendo el vapor. Es en esta parte de acá. Acá se da el equilibrio líquido-vapor. En toda esta región se da el equilibrio líquido-vapor, donde se está poniendo en contacto. Este vapor, acá hay aperturas. Es como un tamiz, ¿no? Por donde asciende el vapor y por acá está bajando el líquido, ¿no? Y se pone en contacto el líquido con el vapor. Entonces, esto es el equilibrio, es la etapa de equilibrio. Viene por acá el líquido, se pone en contacto con este vapor, entonces el líquido continúa su camino, viene por acá y sigue bajando por aquí el líquido. Baja por acá y nuevamente se pone acá en contacto el vapor con el líquido. El vapor va ascendiendo, como indica acá, a través de estos poros. ¿Esto? Es como un plato perforado, en donde se pone en contacto el vapor con el líquido. Entonces, el vapor va ascendiendo y el líquido va bajando. Va bajando, aquí sigue bajando el líquido. Entonces, eso se representa acá. Entonces, el líquido desciende y el vapor va ascendiendo, ¿no? Asciende. Acá este reflujo es líquido. Un LR generalmente se lo llama esto, un líquido de reflujo que va descendiendo. Viene por acá, el líquido va descendiendo. Y acá abajo se genera el vapor, ¿no? En este hervidor, revaporizador, y el vapor va ascendiendo. Es un sistema continuo, ¿no? Esto va trabajando continuamente. El líquido va descendiendo, el vapor va ascendiendo, ¿no? Entonces, y se va produciendo el equilibrio líquido-vapor en cada etapa, ¿no? Y a cada uno de estos se le llama plato. En cada equilibrio líquido-vapor que se tiene, o sea, cada una de estas líneas donde se pone en contacto el líquido con el vapor, para que existe el equilibrio, se le llama plato. Entonces, ahí tenemos los platos. En el revaporizador también se produce un equilibrio líquido-vapor, ¿no? Aquí les decía que este líquido viene por acá, acá va a haber líquido y va a haber vapor, ¿no? El vapor es el que se retorna y el líquido sale como residuo. O sea, aquí hay un equilibrio líquido-vapor. Esto también se lo puede considerar como una etapa de equilibrio, vapor-líquido. Y cada una de estas líneas, vuelvo a reiterar, representa un equilibrio líquido-vapor. Ahora, si este condensador es total, no va a existir un equilibrio líquido-vapor. Si es un condensador parcial, sí va a existir un equilibrio líquido-vapor acá. Entonces, en cada uno que exista un equilibrio líquido-vapor es una etapa. Entonces, esos son los aspectos que vamos a
a desarrollar. Vamos a hacer cálculos para determinar el número de etapas, cuántas etapas se requieren para lograr una cierta separación de una mezcla que se alimenta. Vamos a tener una alimentación. Por aquí queremos que nuestro destilado, el más volátil, tenga una cierta concentración, una cierta fracción molar. Entonces, ¿cuántas etapas se requieren? De eso se va a tratar esta parte, de determinar el número de etapas que se requieren para lograr una cierta separación, ¿no? O también puede ser lo contrario. Se pueden tener un cierto número de etapas. La pregunta sería, ¿con cuánto de concentración sale, ¿no? ¿Cuál es la fracción de salida para este número de etapas? Entonces, vamos a hablar acerca de eso. Es un proceso continuo en estado estacionario, una destilación en múltiples etapas de dos componentes, una mezcla binaria. Ahora, todo este proceso, todo este diagrama, ¿no?, de la destilación en múltiples etapas, se lo puede dividir en tres regiones. Esta parte de acá que está por encima de la alimentación, toda esta parte de acá, ¿no?, que está por encima de la alimentación, se le llama zona de enriquecimiento. Ya lo voy a abreviar. Voy a poner zona o sección también se llama, de enriquecimiento. ¿Listo? Puede ser zona o sección, ¿ya? Entonces, lo vamos a poner como zona o sección de enriquecimiento. ¿Por qué se llama de enriquecimiento? Porque el más volátil va a ir aumentando su concentración, ¿no? Por decirles aquí, tienes una mezcla binaria equimolar, o sea, quiere decir 50% en mol equimolar, ¿no? 50% en mol del componente A, 50% en mol del componente B, digamos 50-50. Eso es equimolar, ¿no? 50% en mol de A y 50% en mol de B. Tienes una mezcla binaria que se va a alimentar acá. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con el más volátil? El más volátil va a ser el componente A. Entonces, el componente A va a ir aumentando su concentración. A medida que va subiendo en forma de vapor, o sea, esta mezcla de los dos componentes, en el vapor, la fracción molar del más volátil va a ir aumentando, ¿no? A medida que va subiendo de etapa en etapa, en este vapor que va ascendiendo, la fracción molar del más volátil va aumentando. O sea, por decirles, por aquí era 0,5, por aquí 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, y al final acaba a salir, por decirles, con 0,9. ¿No? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ha aumentado su concentración. Por eso se llama zona de enriquecimiento, se refiere al más volátil. El más volátil va a aumentar su fracción molar. Entonces, por eso se llama zona de enriquecimiento. A la región que está por debajo de la alimentación se le llama, a toda esta región se le llama zona o sección de agotamiento. ¿Ya? Zona o sección de agotamiento. ¿Listo? ¿Por qué? Va con el mismo sentido. El más volátil, siempre nos vamos a referir al más volátil. ¿Qué va a pasar? A medida que viene por acá, va a bajar con el líquido el más volátil en este caso ya. Baja con el líquido y la fracción molar va a ir bajando del más volátil, ¿no? Entonces, por eso se llama zona de agotamiento. Va disminuyendo su fracción molar. Era 0,5, puede ir bajando a 0,4, 0,3, 0,2 y al final puede salir del más volátil por acá con 0,1. ¿Listo? Por eso se le llama zona de agotamiento. Entonces, esas dos regiones se tienen. Y se tiene acá otra región donde está la alimentación, ¿no? Esto de acá. Esta otra región se le llama zona de alimentación, donde se está alimentando. ¿No? Zona de alimentación, donde se alimenta la mezcla que se va a destilar, ¿no? Entonces, podemos apreciar, distinguir, identificar esas tres zonas, esas tres regiones. Entonces, vamos a hablar a continuación de cada una de estas zonas. Existen ecuaciones para cada zona. O sea, lo vamos a partir, toda esta columna de destilación, lo vamos a partir en estas regiones. Lo vamos a partir y vamos a hacer balances de masa total y parcial para encontrar ecuaciones que nos permitan describir el proceso, ¿no? Matemáticamente, cómo es que va subiendo la concentración del más volátil en la zona de enriquecimiento, cómo es que va bajando la concentración
del más volátil en la zona de agotamiento y qué es lo que pasa en la zona de alimentación. Va a depender mucho esta zona de alimentación precisamente de la mezcla que se esté alimentando. Entonces, a continuación vamos a hacer eso. Primero vamos a estudiar esta parte de acá, esta zona de enriquecimiento o sección de enriquecimiento. Vamos a hacer balances parcial, un balance total en primera instancia y después un balance total, ¿no? Entonces acá está esta zona de enriquecimiento. Aquí está el condensador. Esta es la parte superior. Entonces, cada uno de estos es una etapa, les decía, cada una de estas líneas. Esta de acá va a ser la etapa N. La línea de abajo va a representar la etapa N-1, como indica acá. Tenemos la etapa N, la etapa N-1, y así si tuviéramos más líneas, vamos a tener la etapa N-2, vamos a ir disminuyendo hacia abajo, ¿no? Entonces, cada una de estas líneas representa el equilibrio líquido-vapor. Entonces, por acá tenemos el vapor que asciende. De la etapa N vamos a tener el vapor que sale B sub N y su composición Y sub N. Y del líquido que desciende de la etapa N vamos a tener Ln, el líquido que desciende y su composición Xn. Nos vamos a la etapa de abajo, tenemos la etapa N-1, una cosa parecida. Vamos a tener el vapor que sale de esta etapa N-1, va a ser el vapor N-1, su composición YN-1. Del líquido que sale de esta etapa N-1, también tenemos L-1, XN-1. Entonces vamos a hacer acá, vamos a tomar como sistema, vamos a delimitar nuestro sistema, vamos a poner límites a nuestro sistema para hacer un balance de masa total y parcial, ¿no? Este es nuestro límite del sistema, que está remarcado con estas líneas punteadas de color verde. Ese va a ser nuestro sistema, en el cual vamos a hacer un balance. Un balance total. ¿A qué sería igual el balance total? Todo lo que está, o sea, nuestro balance se va a resumir a que todo lo que ingresa es igual a todo lo que sale, porque estamos trabajando en un proceso continuo en estado estacionario, o sea, no hay acumulación. En estado estacionario es un proceso físico, no existe ni generación ni consumo. Entonces, la ecuación general de balance se reduce a que entrada es igual a salida. Entonces, todo lo que ingresa a tu sistema, el balance total, va a ser igual a todo lo que sale de tu sistema, ¿no? Entonces, ya está delimitado nuestro sistema. ¿Qué está ingresando a nuestro sistema? Como están viendo acá, esta flechita indica que está ingresando Bn-1, es lo que está ingresando, ¿no? Okay. Ingresa esto. ¿Qué más está ingresando a nuestro sistema? No está ingresando nada más. Esto es lo único que está ingresando. Entonces, Bn-1 tiene que ser igual a todo lo que está saliendo. ¿Qué está saliendo de nuestro sistema? Como están viendo, sale este D, que significa destilado, la cantidad de destilado que se está produciendo, y sale este líquido Ln. Entonces, eso es lo que está saliendo. Sale esto de acá y sale este de acá. Entonces, en conclusión, el balance se reduce simplemente a que el balance total va a ser Bn-1 va a ser igual a Ln más D. Entonces, el balance total en la sección de enriquecimiento. Aquí tenemos Bn-1 va a ser igual a D más Ln. Es el balance total. Es el balance total tomando como sistema a lo que está acá, ¿no? Remarcado. Y la segunda ecuación es el balance parcial. Al más volátil es el balance parcial. Entonces, ¿cuánto está ingresando del más volátil? Es simplemente multiplicarlo. Bn-1 por su fracción. Y N-1 es lo que está ingresando del más volátil. ¿Cuánto está saliendo del más volátil? Por la parte de acá, por el destilado, está saliendo D por XD. Más, por acá también está saliendo Ln por Xn. Entonces, ahí tenemos el balance parcial y el balance total. De esta última ecuación, de este balance parcial, vamos a despejar a qué es igual Yn-1. Despejando, entonces, Yn-1 despejamos, vamos a tener D sobre Bn-1. Este Bn-1 pasa a dividir. Entonces, D sobre Bn-1 por XD más Ln, y este Bn-1 ha pasado a dividir acá, ¿no? Bn-1 por Xn.
tendríamos, esta es la ecuación que nos describe cómo varía la composición, ¿no?, del más volátil en esta sección de enriquecimiento. Ahora, se pueden hacer algunas simplificaciones, ¿no?, para analizar este proceso. Hay un método, que es el método de McKay-Telly, más adelante está su nombre, que hace la siguiente simplificación para hacer el estudio de esta sección de enriquecimiento. Que todos los líquidos que descienden, ¿no?, este LR está descendiendo, este LN está descendiendo, L-1, y todos los líquidos que descienden de la parte superior, ¿no?, de la torre, van a ser prácticamente lo mismo. O sea, van a ser en cantidad lo mismo. O sea, LR, LN, LN-1, todos los líquidos que están descendiendo en cantidad van a ser lo mismo. Eso es una suposición, ¿ya? Entonces, eso es una, para simplificar los cálculos, ¿no? Estamos haciendo esa suposición, por un lado. Por otro lado, también van a ser iguales todos los líquidos, todos los vapores que ascienden. Entonces tenemos aquí el vapor BN, el vapor BN-1, todos los vapores que ascienden van a tener la misma cantidad. Entonces, en esta ecuación ya no vamos a poner LN ni BN-1, sino simplemente L. O sea, todos los líquidos que descienden, LR, LN, L-1, van a ser simplemente L. O sea, en cantidad van a ser prácticamente lo mismo. Y todos los vapores que están ascendiendo, BN, BN-1, BN-2, lo que están aquí abajo, en cantidad prácticamente van a ser lo mismo. Entonces, simplemente va a ser B. Entonces, en forma general, asumiendo eso, tendríamos que Y, no, aquí ya sin los N's, Y va a ser igual a, esto se ha puesto aquí primerito, ¿no? Se ha invertido simplemente la parte derecha, el segundo término, esto de acá se ha puesto en primera instancia, ¿no? Ln, pero simplemente va a ser L sobre Bn-1, simplemente lo ponemos el vapor B por X, ¿no? Ya no ponemos XN, por X, más esto de acá tenemos D sobre B por XD. Esta es la ecuación, se le llama la línea de operación de la sección de enriquecimiento. ¿Listo? Línea de operación de la sección de enriquecimiento, esta ecuación, que se lo puede abreviar de esta manera, ¿no? L, la línea, la O de operación, S, sección de enriquecimiento. Vamos a poner como lo C. Esta es la ecuación que describe todos estos... esta sección de enriquecimiento, ¿no? Nos indica cómo varía Y con X, o sea, la fracción de Y con X al pasar de una etapa a otra etapa. Ahora vamos a definir la relación de reflujo, que R va a ser la relación de reflujo, o simplemente reflujo. ¿A qué es igual esta R, ¿no?, relación de reflujo o reflujo? Es la división de cuánto retorna LR respecto de lo que sale destilado. O sea, el reflujo va a ser LR sobre D. ¿Ya? Esa es la relación de reflujo. La división de este líquido que está retornando, que es LR, ¿no?, el líquido de reflujo, sobre D. Como estamos asumiendo que todos los líquidos LR, LN, LN-1 hacen lo mismo, simplemente lo estamos poniendo L sobre D. Entonces, el reflujo va a ser L sobre D. O sea, el reflujo, la definición en forma general es esto de acá. Esta parte es acá. Ese es el reflujo. Pero en esta parte vamos a asumir que todos los L son los mismos. Entonces, de esa manera se le pone simplemente L sobre D. A partir de esto, ¿no?, de esta relación de reflujo, L sobre D, y tomando en cuenta esto de acá, ¿no?, esto de acá, haciendo las suposiciones, tomando en cuenta las suposiciones, en vez de Bn, ya no más poner los Ns, simplemente B, o sea, el vapor, va a ser igual a D más L.
D más L. Entonces, juntamente con esta definición de reflujo, que va a ser L sobre D, y tomando en cuenta esto de que B, el vapor, va a ser igual a D más L, se pretende llevar esta ecuación, ¿no?, de la línea de operación de la sección de enriquecimiento, ya no en función de L sobre B, ni D sobre B, sino en función de este reflujo, ¿no? Eso es lo que se pretende a continuación hacer. Entonces, para lo cual se va a hacer algunas operaciones algebraicas para tener esta línea de operación de la sección de enriquecimiento en función del reflujo, ¿no? Acá vamos a ponerlo en función del reflujo, de esta R. Para lo cual, vuelvo a reiterar, vamos a utilizar esta ecuación de acá, esto de acá, y vamos a utilizar la definición de reflujo, pero en función de L sobre D, ¿no? Entonces, a partir de esta ecuación, sabemos que B, el vapor, es igual a D más L. Aquí está, el vapor es igual a D más L. Toda esta ecuación lo dividimos entre D. Entonces, vamos a tener B, el vapor, sobre D, D sobre D, L sobre D. Todo dicho dividido sobre D. Ahora, de acá, ¿a qué es igual L sobre D? L sobre D, esto es reflujo. D sobre D va a ser 1. Esto es 1 y esto es más el reflujo. Entonces, B sobre D va a ser igual, en conclusión, B sobre D va a ser igual a 1, ¿no? D sobre D es 1, y L sobre D es el reflujo. Entonces, acá tenemos D sobre B, y aquí es B sobre D, o sea, la inversa. Entonces, si queremos obtener esto de acá, D sobre B, si queremos obtener D sobre B, simplemente lo que se tiene que hacer acá es invertir esta ecuación de acá, este de acá. Lo invertimos. Tenemos vapor sobre D, queremos D sobre B, entonces va a ser 1, la inversa, 1 sobre 1 más R o R más 1, da lo mismo. R más 1 o 1 más R. Entonces ya se ha puesto este término de D sobre B en función al reflujo. Lo mismo ahora vamos a hacer para L sobre B, en función del reflujo simplemente. A continuación se va a hacer eso, ¿no? Nuevamente partimos de esta ecuación que B, el vapor es igual a D más L. Aquí está, el vapor es igual a D más L. Y en este caso ahora vamos a dividir sobre el vapor, ¿no? Sobre V, sobre el vapor, sobre el vapor. Entonces acá nos va a dar, ya tenemos L sobre B, ¿no? Es lo que se quiere. Aquí tenemos L sobre B, lo que queremos obtener. Aquí vapor con vapor va a ser 1. D sobre B, ya tenemos aquí es igual D sobre B, es 1 sobre el reflujo más 1. Entonces, de ahí despejamos aquí es igual L sobre B. Entonces, L sobre B, ¿no? Lo que se quiere, que aquí tenemos L sobre B. L sobre B va a ser igual, aquí B sobre B es 1, menos este D sobre B, menos D sobre B. Y reemplazamos D sobre B, acá está D sobre B, va a ser 1 sobre el reflujo más 1. Entonces, L sobre B va a ser igual a 1, y en vez de D sobre B ponemos equivalencia, que es 1 sobre 1 más R o R más 1. Ahí hacemos operaciones, sumamos esa expresión de la parte derecha de esta ecuación, y tendríamos finalmente aquí es igual L sobre B. Entonces acá, haciendo operaciones, esto va a ser 1 más R, aquí nos va a quedar 1 más R, menos 1, se van a ir los 1, nos quedaría R simplemente, y en la parte, en el denominador, nos va a quedar 1 más R. Entonces, esto es L sobre B, R sobre R más 1. Y D sobre B también hemos obtenido, va a ser igual a 1 sobre R más 1. Entonces, acá vamos a reemplazar en esta ecuación, ¿no? Y ahora vamos a tener todo en función del reflujo. Ya no vamos a tener L sobre B, en vez de L sobre B se va a reemplazar que es el reflujo 1 más R o R más 1, ¿no? Es lo mismo. Y en vez de D sobre el vapor, vamos a poner su equivalencia, que es 1 sobre R más 1. Entonces, tendríamos esta ecuación.
Y va a ser igual al reflujo sobre 1 más el reflujo por X. Aquí estamos trabajando, estamos reemplazando. Más, en vez de D sobre B, va a ser 1 sobre 1 más R por XD. Entonces, ambas ecuaciones, tanto este como este, representan la línea de operación de la sección de enriquecimiento. Como están viendo, son ecuaciones lineales. Tiene la forma de la ecuación, ¿no?, lineal, que es Y es igual a BX más A. Tiene esa forma lineal, donde B es la pendiente. Entonces, ¿cuál sería la pendiente de esta ecuación? Es esto de acá. Todo esto representa la pendiente de la recta. Esta es la pendiente. Y todo esto de acá, todo este término de acá representa la intersección. Representa la intersección. O sea, esta es la pendiente B, acá, B por X, aquí está X, y todo este término A es la intersección. Esta igual tiene la ecuación de una recta, ¿no? Aquí está Y, L sobre B sería la pendiente por X, más DBXD sería la intersección. Entonces, por eso se les considera líneas, o sea, son rectas, son líneas de operación, que más adelante las vamos a utilizar para determinar el número de etapas. Lo que se ha hecho es balances, ¿no? Balances de masa total, balance de masa parcial, y a partir de eso se han encontrado estas ecuaciones, ¿no? Tomando en cuenta también que el reflujo, la definición de reflujo, es igual a lo que retorna sobre lo que sale. LR es el líquido que está retornando y D es el producto que está saliendo del destilado. Estos son cantidades, son flujos. LR puede ser un flujo molar, moles sobre hora, moles sobre segundo. D también, ¿no? Es un flujo total que se está produciendo. Estas ecuaciones nos van a permitir, como les decía, vamos a hacer en un diagrama. Recordarán que tenemos el equilibrio líquido-vapor, estamos hablando en esta instancia de dos componentes. Y ese diagrama de equilibrio líquido-vapor para dos componentes se lo puede graficar, ¿no? Ustedes recordarán que para cada X en el equilibrio se puede encontrar su Y en el equilibrio. Cada X en el equilibrio tiene su Y, o sea, tiene su pareja, ¿no? Tenemos el X, tenemos el Y, ya sea a temperatura constante, a presión constante, variando el otro parámetro, ¿no? Esto es lo que hemos hecho en la primera parte, encontrar esta relación de equilibrio. ¿Cómo varía X con Y? Esto de acá, cómo varía X con Y, se lo puede graficar, pero ya no en el diagrama que hacíamos anteriormente, ¿no? De temperatura versus composición o presión versus composición. En este caso se va a graficar X frente a Y. O sea, en el diagrama vamos a tener aquí X y en el otro eje vamos a tener Y. Este equilibrio se lo puede graficar en un diagrama Y versus X. Entonces, esto se lo puede poner acá. Tanto Y como X va a variar desde 0 hasta 1. Entonces, tenemos los límites. Va a ir desde 0 hasta 1. Tanto X como Y. Va a ir desde 0 hasta 1. Entonces, si graficamos esta X con esta Y, vamos a tener más o menos esto de acá, ¿no? Vamos a tener una línea. Ustedes pueden hacer la prueba al graficar, más o menos es como un arco, ¿no? Sí, más o menos es la variación de X con Y. ¿Listo? Y en este diagrama de X con Y se puede graficar. Van a entrar al mismo enlace, por favor, se va a cortar. En este mismo diagrama, ¿no?, de X con Y se pueden graficar estas ecuaciones, que es igual la ecuación de cómo varía Y con X. Y nos vamos a obtener que son rectas, ¿ya? Entonces, para eso nos va a servir esto. En un diagrama de equilibrio X-Y, vamos a graficar esto y con eso vamos a determinar el número de etapas. Ahora vamos a pasar a hacer un balance en la sección de agotamiento. Balance de materia en la sección de agotamiento, o sea, en la parte inferior de la torre. Es la torre por la parte inferior. Tenemos la etapa 3, la etapa 2, es el ebulidor, ¿no? Les decía, ese hervidor,
revaporizador que les mostraba en el primer diagrama. Es una etapa de equilibrio, les decía. Entonces, esa es la etapa 1. La siguiente es la etapa 2, la etapa 3. Entonces, acá de la etapa 3 va a bajar un líquido con su composición, L3, X3. De la etapa 2 tenemos un vapor que asciende, P2, y su composición Y2. Y tenemos un líquido que desciende de la etapa 2, L2, X2. Acá tienen que notar que está con los líquidos y los vapores están con esta línea superior acá, con una barrita superior encima del vapor y encima del líquido. ¿Por qué estamos distinguiendo en la parte inferior este líquido con esta barrita y el vapor también? ¿No? Esto porque los flujos de líquido y de vapor pueden ser diferentes en la parte inferior. ¿Debido a qué? Debido a la alimentación. Vamos a volver a la alimentación para explicarles esto. Esta parte estamos analizando, ¿no? Esto de acá. Estamos distinguiendo los líquidos que están acá arriba y vapores que están acá arriba de los líquidos y vapores que están acá abajo, con una barra, ¿no? Los que están acá arriba simplemente son LB, ¿no? El vapor y el líquido. Y acá abajo estamos poniendo con una barrita. ¿Por qué? Depende de esta alimentación, que no van a ser los mismos. O sea, todo lo que esté por encima de la alimentación, todos los vapores van a ser los mismos. Y todos los líquidos van a ser los mismos. Pero los que estén por abajo no van a ser los mismos vapores ni van a ser los mismos líquidos. ¿Por qué? Porque va a depender de esta alimentación. Si la alimentación es líquida, el líquido va a venir por acá, va a bajar este líquido que se está alimentando y se va a unir a este otro líquido que está bajando por acá. Entonces, el líquido que tenemos acá abajo, ¿no?, que está descendiendo, este líquido que está descendiendo acá abajo, ¿consecuencia de qué va a ser? Va a ser la consecuencia de esta alimentación líquido más este líquido que está viniendo de la parte superior. Por eso se lo distingue con una elevadita, ¿ya? Si fuera líquido lo que se está alimentando. Ahora, si fuera vapor lo que se está alimentando acá, la alimentación les decía que puede ser líquido, puede ser vapor. Va a venir, si fuera vapor, va a venir por acá. ¿Y qué va a ser el vapor? Va a ascender. Entonces, este vapor que está en la parte superior, ¿consecuencia de qué va a ser? De un vapor que está ascendiendo de la parte inferior, que tiene una barrita. Este vapor va a ascender, va a venir por acá, y si la alimentación es vapor, se va a unir a este otro vapor y va a ascender por acá, ¿no? Este vapor no va a ser lo mismo que este vapor, por eso se distingue. Todo lo que está por la parte inferior va a tener estas barritas porque pueden ser diferentes o pueden ser lo mismo, no sabemos, depende de la alimentación. Si la alimentación es líquida, el líquido va a ser diferente. Si la alimentación es vapor, el vapor va a ser diferente. Por eso se le pone estas barritas en la parte inferior. De ahí viene eso de ahí, de esa distinción, ¿no? Ahora tenemos el balance de materia en la sección de agotamiento. Entonces, acá en la parte inferior se está distinguiendo eso, ¿no?, con esta barra de acá. Pues se hace un balance de materia, ¿no? Nuevamente se toma como sistema a lo que está de línea verde. Este es el sistema, en donde acá es el balance total, ¿no? Balance total, tomando como sistema a lo que está delimitado con línea verde, el balance total. Vamos a comprobar que esté bien, ¿no? Nos dice que el balance se resume simplemente, como en el anterior caso, a que todo lo que ingresa es igual a todo lo que sale, ¿no? Este es nuestro sistema. Aquí tenemos el sistema. ¿Qué está ingresando al sistema? Está ingresando esta L, ¿no? L3 con su barra. ¿Qué está saliendo de tu sistema? Está saliendo B, producto de cola se le llama, o también residuo, B, y el vapor, ¿no? Está saliendo este vapor V. Entonces, este L se va a partir en esas dos cosas, según nuestro balance total. Esta L3 va a ser igual a este vapor que está abandonando B2
ya este otro B que está saliendo como producto. Entonces aquí B sub 2 más B es lo que están saliendo, va a ser igual a L3 lo que está ingresando, ¿no? Es el balance total. Y la siguiente ecuación es el balance parcial. Es el balance parcial al más volátil. Todo lo que está saliendo, ¿qué está saliendo? Es Y2 por el vapor B sub 2. Lo que está saliendo por acá, por este otro lado también está saliendo XB por este B, ¿no? De productos. Hasta ahí es lo que sale. Y eso va a ser igual a lo que ingresa, que va a ser L3 por X3. Y de ahí, de aquí despejamos a qué es igual Y. Y2. Despejando tendríamos que Y2 va a ser igual a X3, L3, lo que está acá, sobre este vapor B sub 2, menos este otro término pasa al otro lado, vamos a tener B sobre B sub 2 por XB. Entonces, de ahí, nuevamente asumimos que todos los que están por debajo de la alimentación, todos estos vapores, B1, B2, B3, todo lo que están ascendiendo, recuerden que por aquí también sigue ascendiendo el vapor, ¿no? Hemos hecho un corte a la torre, ¿no? Aquí sigue ascendiendo, sería el vapor B sub 3, sigue ascendiendo. Y aquí si tuviéramos otra etapa, ahí vas a tener un líquido que desciende, un vapor que asciende, ¿no? Entonces, todos estos vapores que están ascendiendo por la parte inferior, vamos a asumir que, que son la misma cantidad, ¿no? Son prácticamente lo mismo. Y todos los líquidos que están por debajo de la alimentación, todas las L's, también son lo mismo. Entonces ya no vamos a distinguir ni etapa 1 ni etapa 2, o sea, no más ponen ni 2, ni 3, ni nada, ¿no? Entonces simplemente L simplemente se le pone, en vez de L3, L, todos los líquidos estamos asumiendo que son lo mismo, y en vez de B sub 2, simplemente ponemos B, ¿no? El vapor, V, que va a ser todo lo mismo. Y esto es lo mismo, estamos viendo aquí con esa suposición. Ya no lo identificamos por etapas, simplemente ponemos Y va a ser igual a L basita sobre B basita por X menos B del producto del vapor, digo de colas, que estamos simbolizando con esta B, sobre V del vapor por XB. Esta es la ecuación o la línea de operación de la sección de agotamiento. Nos relaciona Y con X. Al igual que la otra ecuación de la línea de operación de la sección de enriquecimiento, es una ecuación lineal, ¿no? Tenemos Y va a ser igual, tenemos la pendiente B por X más la intersección, ¿no? O en este caso sería menos la intersección. Es la ecuación de una recta. Entonces, es igual a la ecuación de una recta. Y esa recta lo vamos a graficar, lo vamos a colocar en un diagrama de equilibrio Y con X, ¿no? Vamos a graficar Y versus X y ahí se va a identificar, se va a trazar esta línea de operación. Va a ser la línea de una recta. Muy bien, esa es la sección de agotamiento. Tenemos esa ecuación, ¿no? Lo mismo, es una cosa parecida a lo que hemos hecho en la anterior sección de enriquecimiento, ¿no? Ahora vamos a pasar a la otra zona, a la zona de alimentación, ¿no? Les decía que hemos dividido, se puede dividir en 3 zonas o en 3 regiones. Tenemos la zona de enriquecimiento, que es la parte superior de la torre. Tenemos la parte de agotamiento, que es la parte inferior de la torre. Y tenemos la zona de alimentación, ¿no? Donde se va a alimentar la mezcla que se pretende destilar. Entonces vamos a analizar la etapa de alimentación. Acá está esa etapa, ¿no? Etapa de alimentación. Esta es la etapa, aquí está, se ha graficado esa parte, esa región de la etapa de alimentación. F representa en este caso lo que se está alimentando, o sea, la cantidad que se alimenta es un flujo, mole sobre hora, mole sobre segundo. ZF representa la composición de lo que se está alimentando, del más volátil. Estamos analizando mezcla binaria, ¿no? Entonces, ZF es el más volátil. Por ejemplo, si ZF del más volátil, su composición es 0.6
el del otro va a ser lo restante a 1, 0.4. Entonces, simplemente especificar uno de ellos. No es necesario especificar los dos, ¿no? Entonces, acá tenemos la composición ZF, se refiere a la fracción molar del más volátil. HF se refiere a la entalpía de esta mezcla que se está alimentando, la entalpía. ¿Cuánto de entalpía se está alimentando? O sea, ¿con qué entalpía está ingresando? ¿No? ¿Cuál es su entalpía de esta corriente de flujo? Entonces, se ingresa a la etapa de alimentación, que es la etapa F. Por encima va a estar la etapa F más 1 y por debajo de la etapa de alimentación va a estar la etapa F menos 1. Entonces, ingresa a la etapa de alimentación F. En esta etapa de equilibrio F vamos a tener un líquido que desciende por debajo, que va a estar con L barrita, LF, XF, su composición y su entalpía, HLF. Y de esta etapa de alimentación también vamos a tener por la parte, el vapor va a subir, va a ascender, su flujo va a ser este vapor B sub F, su composición Y sub F y su entalpía HBF. De la etapa superior tenemos lo mismo, ¿no? O sea, de cada etapa tenemos un líquido que desciende y un vapor que asciende. Aquí igual tenemos un vapor. Y así sucesivamente, o sea, de cada etapa hay un líquido que desciende y hay un vapor que asciende. Acá igual, ¿no? Aquí está, este vapor está ascendiendo y de aquí tenemos que tener un líquido que está descendiendo. Entonces, así, en cada etapa, aquí podemos poner otra etapa, un vapor que asciende, un líquido que desciende. O sea, de cada etapa salen un vapor que asciende y un líquido que desciende. Entonces, haciendo operaciones, o haciendo un balance total a todo el proceso y un balance a la etapa de alimentación, se puede obtener esta ecuación, ¿no? Son ecuaciones algebraicas, simplemente. Haciendo un balance total, parcial a todo el proceso, un balance total, parcial a la etapa de alimentación, se puede obtener esta ecuación. Son operaciones algebraicas para llegar a esta ecuación, que se le llama línea de alimentación o línea Q, donde nos dice que Y es igual a Q sobre Q menos 1 por X por ZF sobre Q menos 1. Y Q es igual a L barrita menos L sobre F. De esa manera se ha obtenido, o sea, reemplazando esta equivalencia, se ha obtenido aquí, con Q. Esto es a partir de un balance de masa a todo el proceso, de un balance de masa a la etapa de alimentación. A partir de un balance de energía en la etapa de alimentación, también se puede obtener esta relación de Q. Q va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la entalpía BF, que está abandonando la etapa de alimentación, acá. Si nos vemos a la etapa de alimentación, si vemos la etapa de alimentación, acá hay una entalpía HBF que está abandonando la etapa de alimentación, la etapa de equilibrio, eso es igual, HBF, menos HF. HF es la entalpía de alimentación, dividido entre nuevamente HBF, ¿no? La entalpía de este vapor que abandona la etapa de alimentación, menos HL barrita F, o sea, menos esto. O sea, ¿qué estás relacionando? Estás relacionando esta entalpía de acá y esta entalpía de acá, ¿no? Para determinar Q. Entonces, Q también se lo puede determinar, o sea, se puede obtener mediante esta relación. ¿Y eso para qué nos sirve? Nos sirve para, vean esta ecuación de la línea de alimentación, igual es la ecuación de una recta, ¿no? Aquí tenemos que Y es igual a la pendiente B por X menos todo esto ZFQ menos 1 va a ser la intersección. Entonces tenemos tres rectas, ¿no? Más de una ecuación de la recta para la sección de enriquecimiento, otra ecuación para la sección de agotamiento, otra ecuación para la etapa de alimentación. Entonces, todas esas rectas, todas esas líneas, se lo puede graficar en este diagrama. Aquí tenemos lo que les explicaba. Tenemos en este eje de las ordenadas, ¿no? Tenemos la fracción Y, o sea, esto es Y, todo esto, ¿no? Que va desde 0 hasta 1.
Y aquí tenemos X. Aquí tenemos X que va igual desde 0 hasta 1. Entonces, es un cuadrado, porque tienen las mismas dimensiones. Lo que está de línea roja, ¿no?, en este diagrama, son los puntos de equilibrio. ¿De dónde ha venido? Esto se puede graficar, ¿no? ¿De dónde han venido estas líneas de equilibrio? Pues la tablita que les decía cómo obtener el equilibrio líquido-vapor para dos componentes. Entonces acá tenemos X, o sea, y tenemos Y. Generalmente esto se hace a presión constante y variando la temperatura, ¿no? Recuerden, vamos a poner desde acá, ¿no? Tenemos la temperatura, para hacerles recuerdo, en la primera columna. Después tenemos la presión de vapor de cada componente. Presión de vapor de A, de B, ¿no?, del más volátil, del más pesado, a esa temperatura. Después tenemos presiones de vapor, y a partir de estas presiones de vapor podemos calcular X, podemos calcular Y, ¿no? Recuerden que aquí va desde la temperatura de ebullición del más livianito hasta la temperatura de ebullición del más pesado, ¿no? Teníamos un rango de temperaturas. Entonces, y de ahí se obtenía estas X y estas Y. Entonces, esta X y esta Y es lo que se grafica acá, ¿no? Esta línea de color rojo está graficado esto de acá, X con Y. ¿Listo? Es esto. Pueden graficar ustedes esos equilibrios que han hecho, en donde han graficado, nuestro diagrama era diferente, hemos graficado temperatura versus XY, o presión versus XY. En este caso se está graficando X versus Y, y el equilibrio de X versus Y es esta línea de color rojo. Esta línea de acá, esta diagonal, es simplemente la unión de las dos esquinas. Ese es límite inferior. Es simplemente esto de acá, esta línea se lo grafica, nos va a denotar un límite inferior. Y esta línea de acá, la línea de equilibrio X con Y, es la línea superior que delimita el otro límite. Entonces, todo nuestro proceso, nuestra separación va a estar en esta región, desde la línea roja hasta esta línea diagonal. Ahora, en nuestro diagrama, tenemos que se alimenta, recuerden, aquí vamos a simplificar nuestro diagrama. Aquí teníamos F que se está alimentando a nuestra destilación, tenemos ZF, su composición, va a alimentar a la torre, lo voy a simplificar esa torre, no voy a poner con todos sus componentes, con el condensador y todo lo demás, ¿no? Por acá tenemos una corriente por la parte superior que es el destilado, el producto destilado y su composición XD. Por la parte inferior tenemos el residuo que estamos llamando B y su XB. Entonces todos estos puntos se lo puede identificar en este diagrama. ¿Dónde va a estar ZF? ZF va a estar entre 0 y 1 en acá. Por ejemplo, acá ZF vale 0,5 en este diagrama, ¿ya? Entonces, aquí está ZF, esto es ZF. Entonces, este diagrama, por ejemplo, está señalando que ZF es 0,5. Es la composición de la alimentación. Pues hasta aquí viene hasta F. Acá, este destilado XD, o sea, XD, se tiene que es 0,9, ¿no? XD. Eso también se traza una línea, ¿no?, hasta que llegue a esta línea de esta diagonal. Y acá XB se está poniendo que vale 0,1. Entonces, todas estas composiciones se la pueden poner en este diagrama, ¿no? Acá está ZF, la composición de alimentación. Tenemos XB, la composición del residuo. Tenemos XD, la composición del destilado. Entonces, todas estas líneas se le traza hasta esta línea diagonal. ¿Ya? Esta línea verde que está acá representa la línea de operación de la sección de enriquecimiento. Esto, más adelante
vamos a hacer un ejercicio de cómo se grafica esta línea, ¿no? Les voy a explicar cómo, pero por el momento simplemente esto representa, ¿no? Recuerden que la XD está en la línea de enriquecimiento y XB, este XB está en la línea de sección de agotamiento. Entonces, en la sección de agotamiento, lo que pasa es de lo siguiente, ¿no? ¿De dónde va a partir la sección de agotamiento? Va a partir desde acá, desde XB. Y se va a intersectar. Las tres líneas tienen que intersectarse. Es una recta, por si acaso, ya está medio chueco. Es una recta. Este es el punto de intersección de las tres líneas. Ahora, ¿cómo graficar esto? Vamos a ver con un ejemplo. Por el momento simplemente tienen que notar que aquí tenemos la línea de enriquecimiento que está de color verde. Esta es la de color morado, la línea de agotamiento. Y esta otra línea de acá, esta de acá, no, vamos a poner de un color resaltador, de un color celeste, para que quede un poco más claro. No, esta línea es una recta. Esta línea es la línea de alimentación. ¿Listo? Entonces, ahí están las tres líneas. Las líneas de enriquecimiento, la línea de agotamiento, la línea de alimentación. O línea Q. Ahora, esto pueden cambiar de pendientes, pues. De toditos, para la sección de enriquecimiento es el punto de partida, ¿no? Esta es la línea verde. Ahora, esta línea verde puede tener diferente pendiente, puede venirse más hacia este lado o más hacia este abajo. Pero se va a mover entre estos dos límites, ¿no? Entre la línea, puede chocar hasta acá arriba y puede bajar hasta acá abajo. Esos son los límites en los cuales se puede mover la pendiente de esta línea verde. De la línea morado, también lo mismo. Puede subir hasta acá arriba, ese es su límite superior, y puede bajar hasta acá abajo, su límite inferior. Puede moverse con esas pendientes. Ahora esta línea Q también va a tener una pendiente, ¿no? Puede tener esta pendiente de acá, aquí también está subrayado, ¿no? Aquí puede tener esta pendiente de acá. O sea, a partir de este punto de acá, puede tener diferentes pendientes esta recta, como está subrayado aquí con estas líneas punteadas. Puede tener esta pendiente, puede tener esta pendiente, puede tener esta pendiente, ¿no? ¿De qué va a depender? ¿Hacia dónde va a ir la línea Q? ¿No? Si va a ir por este lado, va a venir por este lado, va a venir por este lado. Va a depender de qué se está alimentando acá. ¿Qué estamos alimentando? O sea, ¿qué fase estamos alimentando? ¿En qué fase está ingresando? Si es vapor saturado, lo que se está ingresando por acá, acá dice bien, aquí dice, si es vapor saturado va a tener esta, o sea, va a tener una pendiente 0, esto de acá. Vapor saturado, pendiente 0. Aquí está diciendo, ¿no? Vapor saturado. Esta otra de acá, este de acá es líquido saturado. O sea, esta línea vertical, ¿no? Va a ser líquido saturado. Entre líquido saturado y vapor saturado, o sea, en toda esta región, en este de acá, desde acá, o sea, en todo esto, de acá hasta acá, puede tener esta pendiente si se alimenta una mezcla líquido-vapor, ¿no? Dos fases. Ahora, esta otra pendiente de acá es como líquido subenfriado. Si se está alimentando líquido subenfriado, va a tener esta pendiente. Esta otra pendiente de acá es si es vapor sobrecalentado. Esta otra de acá. Va a depender del valor de Q. Aquí está Q, ¿no? Y dependiendo del valor de Q, vamos a ver qué pendiente va a tener. ¿Está? Entonces, depende de eso, del valor de Q, para saber qué pendiente va a tener esta línea de alimentación. Y también aquí se puede analizar con esta ecuación, ¿no? ¿Qué valor puede tener Q? Acá con estas entalpías. Como está relacionado acá, nos dice que es HBF, son las entalpías de equilibrio. HBF es de equilibrio, HBF es de equilibrio, HLF es de equilibrio. O sea, son estas entalpías de acá. HBF, HLF.
Esas son las entalpías que están acá de equilibrio. Lo único que va a cambiar es esto de acá, ¿no? Dependiendo de qué valor va a tener esta HF, vamos a tener un diferente Q. Se puede demostrar, ¿no?, que si va a tener esta pendiente, si se trata de vapor saturado, va a tener esta pendiente si se trata de líquido saturado. Acá, analizando esto de acá. ¿Qué pasaría si estamos alimentando acá vapor saturado? ¿Cuánto sería la entalpía del vapor saturado? ¿Qué pasaría si HF, o sea, si lo que se está alimentando, cuál sería la entalpía de HF si lo que se está alimentando es vapor saturado? Su entalpía sería H del vapor de alimentación, pues HBF, si fuera saturado. Recuerden que acá esto también es la entalpía del vapor saturado. Ahora, si eso fuera lo mismo a este de acá que se está alimentando como vapor saturado, en este de acá, entonces tendría la entalpía HF, sería H del vapor saturado. Si fuera, esto es para el caso si fuera saturado, ¿no?, lo que se está alimentando. Un vapor saturado. Un vapor saturado, ¿ya? Entonces, si vemos acá, si HF es igual a HBF, ¿no?, si esto es acá, HBF menos HBF va a ser 0. Entonces, 0 dividido entre algo es 0. Entonces, Q va a ser 0. Si reemplazamos aquí Q0, nos quedaría la pendiente de 0. Y esto es precisamente eso de acá, ¿no?, la pendiente 0. Ahora, ¿qué pasaría si lo que se está alimentando, nos vamos al otro extremo, si fuera líquido saturado? Entonces, si fuera líquido saturado lo que se está alimentando, aquí vamos a poner líquido saturado, lo que se está alimentando, ¿cuánto debería valer su valor de HF? Si lo que se está alimentando es líquido saturado. Entonces, HF tendría el valor de la entalpía de líquido saturado. Pues, ¿cuánto es la entalpía de líquido saturado? Su entalpía está acá, ¿no? De líquido saturado es HLF. Entonces, sería esto HL con su barrita y F. Entonces, si fuera líquido saturado, HF sería igual a la entalpía del líquido saturado, o sea, igual a esta entalpía de acá. O sea, sería esto HBF menos HLF dividido entre lo mismo, HBF menos HLF. Entonces, esto va a ser 1. Q va a ser 1. Si ponemos acá, esto va a ser 1 dividido entre 1 menos 0 va a ser infinito. Entonces, va a tener esta pendiente de acá para Q igual a 1. Entonces, de ahí se obtienen esas pendientes, ¿no? O sea, de esa forma se puede determinar qué pendiente va a tener. De ahí viene, por qué tiene esta pendiente de líquido saturado, esta pendiente de vapor saturado, ¿no?, la línea Q. ¿Listo? Entonces, de esa forma se pueden graficar estas líneas y va a haber un punto en el cual se van a intersectar estas tres líneas, ¿no? Hay que identificar ese punto. En este caso, por ejemplo, sería acá, donde se van a intersectar sus tres puntos. Y este diagrama nos permite encontrar las etapas que se requieren, ¿no?, como se va a ver a continuación. Es el diagrama típico de McAptil, o sea, es el método de McAptil, en donde se asume que todos los líquidos de la parte superior tienen el mismo flujo, lo que hemos asumido, y todos los líquidos de la parte inferior tienen, o sea, el flujo de líquidos de la parte inferior de la torre tienen el mismo flujo. Todos los flujos de vapor de la parte superior tienen el mismo valor. Todos los flujos de vapor de la parte inferior de la torre tienen el mismo valor. Eso nos dice el diagrama o sea, el método de McAptil que estamos analizando. Y de acuerdo a este método se puede determinar el número de etapas. Entonces, ¿cómo se hace? Aquí necesitamos graficar el diagrama de equilibrio Y. Esto es Y, todo esto de acá es Y y todo esto de acá es X. Esto es X. Entonces, esta línea de acá es la línea de equilibrio, como indica acá. Entonces, acá. Vapor líquido en equilibrio, ¿no? Línea de equilibrio líquido-vapor. Esta línea de acá. Esta de acá es el diagrama de equilibrio líquido-vapor, o sea, se grafica Y con X o X con Y. X con Y.
esta línea de acá, esta diagonal, simplemente se traza la diagonal. Y esa diagonal nos dice que X es igual a Y, ¿no? Esa línea de X igual a Y. O sea, se une simplemente estos vértices de acá, se traza la diagonal. Posteriormente, por este método se tiene que identificar. Esto es XB, o diré XD, la composición del destilado. Se tiene que identificar cuánto es XD. Se tiene que identificar cuánto es la composición de las colas o el residuo. XB. Esto es XB, ¿no? Este de acá es XB, esto de acá es XD, esto de acá es la alimentación, ZF. Entonces lo que se hace es trazar líneas verticales hasta llegar a la línea de 45 grados, ¿no? Acá se llega, acá se trazan líneas hasta intersectar con la recta de 45 grados, ¿no? Con esta línea de acá, ¿no? Cada uno de estas alimentaciones. Entonces tenemos la alimentación del producto de las colas, la composición del producto de las colas, la composición de la alimentación y la composición del destilado. Entonces trazamos eso. Posteriormente se trazan las líneas. La línea verde es la línea de operación de la sección de enriquecimiento. La línea morada es la línea de operación de la sección de agotamiento. Y en este caso esta línea de color azul, ¿no? Este de aquí es la línea Q. Entonces se intersectan acá, como están viendo, se van a intersectar las tres líneas. Entonces se tienen que trazar esas tres líneas, ¿no? Esta línea de acá, la línea de sección de agotamiento, la línea de sección de enriquecimiento y la línea de alimentación, esta línea Q. Una vez que se tengan trazado eso, posteriormente lo que se hace es trazar estas líneas, ¿no? Se viene por acá, trazas una línea horizontal hasta llegar hasta el equilibrio, después trazas una línea vertical. Esa es la primera etapa, como indica acá. Después venimos una línea horizontal, una línea vertical, segunda etapa. Después venimos una línea horizontal, una línea vertical, tercera etapa. Una línea horizontal, línea vertical, cuarta etapa. O sea, nos vamos sobre estas líneas de operación hasta chocar a esta línea de equilibrio. Entonces nos vamos de acá, así sucesivamente. Hemos partido desde XD y tenemos que llegar hasta XB. Tenemos que llegar. A veces no se llega justamente, como es en este caso. Entonces, hasta por lo menos hasta que lo sobrepase. Entonces, de ahí contamos cuántas etapas se requieren. En este caso se requieren 1, 2, 3, 4, 5, 6 etapas. Un poquito más de 6, un poquito más de 5, ¿no? Se pasa a 6, ¿no? Va a ser un poquito menos de 6 etapas va a ser lo que se requiere. Esas son las etapas teóricas que se requieren para lograr una separación de esta mezcla, para lograr que el producto del destilado en el más volátil tenga una composición de cerca de 0.9, está acá, y acá más o menos debe estar por su 0.12 más o menos, ¿no? Entonces ahí se especifica, ¿no? Quiero esta composición de salida de mi destilado que sea cercano a 0.9, acá 0.12, la alimentación es 0.5. ¿Cuántas etapas se requieren? Con este diagrama se puede determinar el número de etapas. Se puede determinar. Para eso nos sirve esas líneas que hemos obtenido, ¿no? Esas líneas de operación de la sección de enriquecimiento, la línea de operación de la sección de agotamiento. Entonces, tenemos que trazar esas líneas y después seguir este procedimiento, ¿no? De ir más o menos con una escalera. Entonces, cada uno de estos va a representar una etapa y de acuerdo a eso se puede determinar el número de etapas que se requieren para lograr una separación. ¿Listo? Bueno, ese es todo. Esto es el aspecto teórico de este método de McCarthy para determinar el número de etapas, ¿no? A partir de las composiciones especificadas, ¿no? Aquí especificamos las composiciones de salida y de entrada de nuestra mezcla, y a partir de eso se puede determinar cuántas etapas se requieren para lograr esta separación. Pero también puedes especificar el número de etapas y puedes ver con qué composición va a salir. Eso también se puede hacer, o sea, lo inverso. Entonces, un primer caso sería que, o sea, la alimentación generalmente se especifica, ¿no? Cuánto es F y cuánto es su composición, ZF. Eso se especifica.
A partir de, y también puedes especificar, quiero que mi XD, esto es un caso donde estás especificando, mi composición del destilado quiero que valga 0.9 y mi composición del residuo quiero que valga XB, quiero que valga 0.1. ¿Sí? Entonces la pregunta es ¿cuántas etapas se requieren para lograr este grado de separación? Aquí puedes tener tu composición de entrada, como está aquí, ¿no? 0.5 del más volátil, ¿no? 0.5. Entonces, por eso tienes una mezcla de dos componentes, la composición del destilado va a ser 0.9 y la composición del residuo va a ser 0.1. 0.1. La pregunta es, ¿cuántas etapas? O sea, ¿cuántas de estas liñitas, ¿no?, de equilibrio, cuántas etapas se requieren? Eso es un caso. Entonces, ¿qué haces? Vienes al diagrama, identificas acá, 0.5 es la alimentación, el destilado es 0.9 XD, el residuo XB vale 0.1, después trazas, ¿no? Necesitas otros datos más, de, por ejemplo, el reflujo, vamos a hacer un ejemplo, pero la idea es que vas a trazar estas líneas, ¿no? Esta línea de alimentación, esta línea de sección de enriquecimiento, trazas la línea de alimentación, trazas la línea de agotamiento, ¿no? Y después haces lo que se ha hecho, ¿no? Es primera etapa, segunda etapa, tercera etapa. Entonces, para lograr este grado de separación, cuentas cuántas etapas requieres, necesitamos, no sé, 10 etapas. Entonces, la respuesta va a ser, se requieren 10 etapas. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, también puedes tener el mismo caso, ¿no? Vas a alimentar por acá, una alimentación, vas a tener ZF también 0.5, no 0.5, aquí tienes tu torre de destilación, vas a tener XD, vas a tener XB, pero en este caso, a diferencia del otro, vas a tener especificado el número de etapas, ¿no? Es decir, esto es XD, y esto es XB. En este caso, pues se puede dar otra situación. Acá tienes, el número de etapas van a ser, por decirle, 7. El número de etapas son 7. El número de etapas son 7. XB va a ser 0.9. La pregunta es, ¿cuánto va a ser la composición del residuo? Eso es otro tipo. Entonces, va a depender de qué datos tengas. O sea, acá, en este problema, puedes especificar tu composición de salida de ambas corrientes y con eso puedes determinar el número de etapas, ¿no? El número de etapas, ¿cuántos son? Entonces, esa va a ser la incógnita, ¿ya? Porque tienes especificado las composiciones de salida. Aquí es cuántas etapas se requieren, pues haces todo este procedimiento. Acá puedes especificar una corriente y el número de etapas, cuántas etapas son, y puedes calcular la etapa de salida de una de las composiciones, ¿no? En este caso XB. Entonces, ese es otro tipo de problemas. Va a depender de qué datos tengas. Entonces, esas situaciones se pueden dar. Muy bien, a continuación vamos a analizar, antes de hacer un ejemplo, vamos a analizar estos casos extremos. Les decía que el equilibrio, o sea, el proceso, se va a dar entre la línea de equilibrio y esta línea de 45 grados. Esos son los límites. Entonces, ¿qué pasaría si trabajamos en el límite superior? O sea, cuando chocamos a la línea de equilibrio, acá arriba. O sea, la línea de operación de la sección de enriquecimiento viene hasta acá arriba. ¿O qué pasaría si trabajamos en esta línea cuando choca la línea de 45 grados? No se trabaja en esas condiciones extremas, son los límites, pero ¿qué pasaría si se trabajara en esas condiciones? De eso vamos a hablar a continuación. En este caso vamos a hablar del número mínimo de etapas. Se lo determina a través de un reflujo total. Aquí tenemos el diagrama, la torre de destilación, acá, en este dibujito. O sea, ¿qué quiere decir el reflujo total? Aquí está. Que no se está produciendo nada, ¿no? Aquí recuerden que teníamos aquí un destilado
todo se está retornando, no se está produciendo. Si el destilado es cero, eso quiere decir reflujo total. No se produce nada de destilado y no se produce nada del residuo, ¿no? De B. Entonces, acá, aquí es el reflujo, ¿no? Reflujo total, dice. O sea, que todo se está retornando, nada se está produciendo. Entonces, ¿qué pasa? Esa es una condición extrema. ¿Qué pasa con el diagrama? La pendiente ha venido a la pendiente de 45 grados. Acá está, este es el punto de partida, ¿no? de la línea de agotamiento. Va a chocar con esta línea de 45 grados. O sea, choca con este límite inferior. Después, esta otra línea de la sección de enriquecimiento también choca con la de 45 grados, ¿no? Choca ambos. Y aquí sería la línea de alimentación, no tiene nada, no es un punto simple. Entonces, eso es, bajo esas circunstancias, cuando se trabaja a reflujo total, cuando se retorna todo, no se produce nada, se determina el número mínimo de etapas. ¿Cuántas etapas mínimas se requieren? Entonces, acá les decía que el destilado va a ser cero, el residuo va a ser cero. Entonces, ¿a qué se resumen las ecuaciones? Si el destilado es cero, aquí está la línea de operación de la sección de enriquecimiento. Si el destilado es cero, esto va a ser cero. Cero por algo es cero, ¿no? Todo esto va a ser cero. Y de acuerdo al balance balance total de la sección de enriquecimiento, ¿qué teníamos? Vamos a retornar a la sección de enriquecimiento. El balance total nos decía que B es igual a D más L. El vapor es igual a D más L. El vapor es igual a D más L. O sea, el balance total nos decía que el vapor es igual a D más L. Si D es igual a 0, entonces, ¿a qué conclusión llegamos? D es 0, entonces el vapor va a ser igual a L. ¿No? Acá D es 0, todo este término se hace 0. ¿No? Todo esto se va a hacer 0. El vapor es igual a L, esto va a ser 1. ¿No? Todo esto es 1 porque el vapor es igual a L. Todo esto es 1. Entonces llegamos a la conclusión que Y es igual a X. Entonces estamos en esta línea, o sea, viene acá, ¿no? Esta línea de 45 grados, esta diagonal es Y igual a X. Entonces tenemos esta línea, es la línea de operación de la sección de enriquecimiento. Lo mismo pasa con la otra línea de agotamiento, ¿no? Va a llegar a Y igual a X. Siguiendo el mismo procedimiento, o sea, siguiendo la misma lógica, este B, el residuo, va a ser 0. Esto va a ser 0, todo este término se va a hacer 0. De acuerdo al balance de masa total en la sección de agotamiento, ¿cuál es el balance de masa? Dice que el vapor es igual a B más L. El vapor más B es igual a L. L es igual al vapor más L. Entonces, eso vamos a poner ahí. Vamos a demostrar que acá, ¿no? El vapor va a ser igual si mal no recuerdo, del balance general, decía que el vapor B va a ser igual a B más L. Va a ser B, el vapor más B va a ser igual a L. Entonces, si B es 0, esto va a ser 0 y el vapor va a ser igual a L. Pues. No, aquí tenemos que el vapor va a ser igual a L. Y si el vapor es igual a L, o sea, esto es con sus sombreritos, ¿no? Con sus barritas arriba. Entonces, esto es 1, porque B es igual a L. Y tenemos también que Y es igual a X. Esto es igual a 1, entonces Y va a ser igual a X. De ahí se obtiene eso, que Y es igual a X. Y por eso esto viene acá. Entonces, ese es el límite inferior. Va a chocar a la línea de 45 grados cuando se trabaja a reflujo total, cuando no se produce ni destilado ni residuo.
Entonces tenemos el límite inferior. Y con eso podemos determinar el número de etapas, ¿no? Entonces partimos de acá, venimos nuevamente por acá, acá. Hacemos chocar con esta línea de operación, venimos por acá con la línea de equilibrio, otra vuelta por acá con la línea de operación, venimos acá y venimos acá, hasta acá, ¿no? Hasta acá está X, hasta acá está XW, esto es XW, aquí está XW, o sea, en este caso que está con W, es XB estamos simbolizando nosotros, ¿ya? XB, ¿no? Esto es XD. Mira, aquí viene XD, ¿no? Esta línea de acá hemos trazado, a partir de esto hemos trazado XD, ¿no? XD, desde XD hasta XB, y aquí en el punto de la intersección con este puntito, esto sería XF, ¿no? Lo que se alimenta, la composición de alimentación, o sea, ZF lo estamos simbolizando, ZF. Entonces, ¿cuántas etapas serían? Las etapas mínimas, 2, 3 y esto es etapa 4. ¿Listo? Se requerían mínimamente para lograr esta separación de que va desde XD hasta XB, se requieren mínimamente 4 etapas. Pues de esa manera es una condición extrema a la cual no se trabaja, simplemente para poner un límite, ¿no? O sea, mínimamente para lograr esta separación necesito esas etapas, ¿no? Las etapas mínimas que se requieren. Ahora pasemos a ver el otro extremo, ¿no? Hemos visto este extremo de la parte inferior cuando choca con la diagonal. Ahora, ¿qué pasaría si va a chocar con el otro extremo, que es con la etapa, con la curva de equilibrio? ¿Qué pasaría? Entonces, en este caso se llama reflujo mínimo, porque esta pendiente va a ser la pendiente mínima, o sea, R va a ser el mínimo, o sea, viene por acá. Esta es la línea de operación de la sección de enriquecimiento. Entonces, lo máximo que puede chocar, les decía, es acá, a la línea de equilibrio. Ese es el límite superior. No puede salirse de ahí. Hasta aquí va a venir. Ahí. Entonces, de ahí es la línea de operación superior o de la sección de enriquecimiento. Es la línea de operación de la sección de agotamiento. Es la línea Q, ¿no? Es de acá. Entonces, con eso se puede determinar cuál es el reflujo mínimo. Si tienes la ecuación de esta recta en donde choca acá a esto, puedes tener, si tienes la ecuación de esa recta, puedes obtener la pendiente de la recta. Este sería la pendiente de esta recta que está chocando acá. Y de ahí podrías obtener el reflujo mínimo. ¿Cuál es el reflujo mínimo? Lo mínimo que debes retornar. En el anterior caso veíamos todo es reflujo, lo máximo que va a retornar, o sea, todo va a retornar. Ahora este es el otro extremo. ¿Cuál es lo mínimo que tendría que retornar? De ahí se podría obtener el reflujo mínimo. ¿Listo? Entonces, de esa manera se podría obtener ese reflujo mínimo. Esos son los casos extremos, ¿no? Entonces,